Accidentalmente descubrí que mi cuñada le estaba siendo infiel a mi hermano con otro hombre a través de la tablet de mi sobrino. Ella amenazó con arruinar mi vida si la delataba. Soy una mujer de 27 años y tengo un hermano mayor, David, de 33 años, que está actualmente casado con Susan, de 35 años. David y Susan han estado juntos los últimos 12 años y se casaron el año pasado. Su relación era la típica historia de colegas de trabajo que eventualmente se enamoran. Ambos trabajaban en la misma empresa, hasta que a David le ofrecieron recientemente una posición mucho mejor en otra compañía. Siempre he tenido una relación cordial con Susan. No me agrada mucho, ya que siempre sentí que algo no estaba bien con ella. A pesar de mis sentimientos, nunca intenté interferir en su relación, ni desanimé a mi hermano cuando me dijo que iba a casarse con ella. Ahora, yendo a la historia, todos nos reunimos en la casa de nuestros padres para celebrar juntos el Día de Acción de Gracias. Vivimos en diferentes ciudades, por lo que es bueno vernos después de mucho tiempo. Llegué antes que David y Susan, ya que me tomé 2 días libres adicionales en el trabajo para poder pasar más tiempo con mis padres. David y Susan llegaron más tarde y fueron recibidos cálidamente por nosotros. Cuando abracé a mi hermano, noté que no estaba tan amigable como de costumbre y ni siquiera podía sonreír correctamente. Tenía ojeras bajo los ojos y parecía que no había dormido durante mucho tiempo. Nos saludó tímidamente y subió con su equipaje. Me preocupé por él, pero no quería decir nada frente a todos. Le susurré a Susan si algo le pasaba a él y simplemente encogió los hombros, diciendo que habían tenido un viaje largo. Asentí y abracé a mi sobrino Daniel, que ahora tenía 11 años y parecía estar creciendo muy rápido. Durante la cena de Acción de Gracias, mi hermano apenas interactuó con nosotros, incluso cuando mamá sacó su pudín de calabaza favorito. En este punto, mis padres también empezaron a preocuparse. Después de la cena, estaba lavando los utensilios cuando mi sobrino vino a hablar conmigo. Él me contó emocionado cómo había encontrado un juego nuevo que le encantaba jugar. Siempre hablábamos de juegos, así que le pregunté de qué se trataba. Daniel me dijo que cuando terminara mi trabajo me mostraría el juego en su tablet. Me sorprendió escuchar que tenía una tablet propia y le pregunté al respecto. Me dijo que Susan le había dado su antigua tablet cuando recibió una nueva en el trabajo. Continuó diciéndome cómo le encantaba jugar todos esos juegos diferentes, y yo me reí viendo su emoción. Terminé los últimos platos, me sequé las manos y lo seguí a su habitación, donde me mostró el juego. Intentó convencerme de que lo descargara en mi tablet también para que pudiéramos jugar juntos. Su espíritu alegre era contagioso, eclipsando momentáneamente la incomodidad que persistía por el extraño comportamiento de mi hermano. Jugamos durante un rato hasta que Susan finalmente subió, ya que era hora de que él se fuera a la cama. A pesar de la protesta de él, le quitó la tablet y le dijo que la tendría al día siguiente. Lo acostó y ambos salimos de su habitación. Le pregunté a Susan si podía quedarme con la tablet para seguir jugando y practicar en ella, ya que la mía estaba un poco lenta. Susan vaciló y luego, con una sonrisa tenue, me entregó la tablet. Claro, solo asegúrate de que la tenga de vuelta mañana por la mañana, me dijo. Con la tablet en mano, me retiré a mi habitación, decidida a aprender los entresijos del juego antes de la próxima ronda con mi sobrino. Estaba ocupada jugando cuando, de repente, apareció una notificación de mensaje de texto en la parte superior. No pude evitar mirar. Era de alguien llamado Chad que decía, «Ya te extraño». Inmediatamente me congelé en medio del juego mientras las palabras se hundían en mí. No podía comprender lo que acababa de leer. ¿Por qué mi sobrino de 11 años estaría recibiendo mensajes como este de alguien llamado Chad en medio de la noche? Inmediatamente revisé la pestaña de mensajes y me di cuenta rápidamente de que la tablet estaba conectada a la cuenta de iCloud de Susan. Ahí fue cuando entendí. Ella debió haber sincronizado su iPhone con esta tablet, por lo que los mensajes que llegaban a su teléfono también aparecían aquí. Debe haber olvidado cerrar sesión en su cuenta de iCloud en esta tablet antes de dársela a mi sobrino. La confusión se reflejaba en mi rostro, mientras intentaba deducir por qué recibía este tipo de mensaje. Abrí la aplicación de mensajes con la respiración contenida e hice clic en el mensaje de Chad. Mi boca se abrió de par en shock mientras hojeaba el mensaje y descubría una serie de conversaciones íntimas between Susan y Chad. Hice clic en la foto de contacto y quedé boquiabierta al darme cuenta de que él era el vecino de mi hermano. Lo había visto algunas veces cuando había visitado la casa de mi hermano en el pasado. Se suponía que eran solo vecinos, pero claramente su relación había cruzado límites peligrosos.
Sus mensajes estaban llenos de detalles de todos sus encuentros y planes. Habían hablado sobre la relación de Susan con mi hermano en detalle, donde ella revelaba que ya no amaba a mi hermano, pero no quería ser la culpable de que su relación se rompiera. Mencionaba lo mucho que odiaba el hecho de que David no le diera atención debido a su trabajo y que estaba contenta de recibirla de Chad. Chad, a su vez, escribía sobre lo mucho que le encantaba ser su vecino para poder ir a visitarla siempre que pudiera. Sus mensajes de texto eran tan gráficos y repugnantes de leer que quería vomitar de disgusto. No podía creer que hubiera tropezado con la aventura secreta de mi cuñada. Era un shock del tipo que acelera el corazón y hace que la mente luche por procesar la realidad que se desarrolla ante ti. Simplemente no entendía qué hacer. Y me preguntaba si mi hermano siquiera sospechaba que Susan tenía una aventura. Mi mente corría y comencé a tomar fotos en mi teléfono de todos sus mensajes de texto. Mi mano temblaba y me preocupaba que Susan pudiera golpear la puerta de mi habitación en cualquier momento, exigiendo que le devolviera su tablet. No quería que mi sobrino viera este tipo de mensajes mientras jugaba. Podría ser un niño, pero no era tonto. Si descubría estos mensajes, no le tomaría mucho tiempo descifrar la verdad, al igual que a mí. No quería que mi sobrino descubriera nada de esto, porque era demasiado joven para pasar por algo así. Después de recopilar todas las pruebas, desvinculé y limpié la tablet, sabiendo que el teléfono de Susan también tendría todos esos mensajes. Toda la noche me revolví en la cama, incapaz de dormir. A las 3 de la madrugada, cuando bajé a buscar agua, vi a mi hermano sentado solo en la sala viendo la televisión. Saqué helado del refrigerador y le pregunté si quería un tazón. Asintió, y me senté a su lado entregándole el tazón. El resplandor de la televisión parpadeaba en la habitación mientras un incómodo silencio se cernía en el aire. Le dije que siempre estaría allí para él y que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa que lo preocupara. Eventualmente habló, compartiendo cuánto estrés tenía en el trabajo, pero podía notar que había algo más. Dudé, pero decidí dar un salto de fe y abordar el elefante en la habitación. ¿Todo está bien entre tú y Susan?, pregunté tratando de no sonar acusatoria. Sus ojos parpadearon con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Después de una breve pausa, suspiró y confesó que se sentía distante de Susan últimamente. Permanecí en silencio mientras continuaba explicando que no tenía tiempo para pasar con su familia, ya que luchaba por trabajar en 2 empleos todos los días. Me sorprendió escuchar esto, mientras revelaba que había tomado un trabajo adicional para poder mantener su estilo de vida y pagar la hipoteca de la casa a tiempo cada mes. Seguí escuchando a mi hermano mientras hablaba sobre su matrimonio y decía que probablemente estaban pasando por una temporada mala. En este punto, quería revelar desesperadamente lo que acababa de descubrir sobre Susan, pero no estaba segura de cómo lo tomaría, escuchando sus luchas. El peso de la verdad me oprimía, pero tampoco quería arruinar el matrimonio de mi hermano sin confrontar primero a Susan. Tienes que entender que mi hermano tiene 6 años más que yo, y temía que pudiera no creerme a pesar de las pruebas, o que Susan pudiera manipularlo, convenciéndolo de que yo estaba equivocada. Necesitaba estar absolutamente segura de que Susan le estaba siendo infiel. Al día siguiente, le ofrecí llevarla a un relajante día de spa, a lo que Susan inmediatamente aceptó. Nos divertimos mucho y luego la llevé a almorzar. Mientras comíamos, decidí preguntarle con precaución sobre Chad. Al escuchar su nombre, Susan se congeló de inmediato a medio comer y me miró. No quería que jugara conmigo, así que fui transparente y le dije que había visto todos sus mensajes. Le dije que no había razón para que lo negara, ya que tenía todas las pruebas y solo quería su confirmación. Para mi sorpresa, Susan comenzó a gritarme que esto era su vida personal y que no debería haber invadido su privacidad revisando sus mensajes. Retrocedí y le hice saber que no invadí el espacio de nadie. El mensaje de Chad simplemente apareció mientras jugaba en la tablet de mi sobrino. Le dije lo inapropiados que eran sus mensajes con él y que nunca debería haberle dado la tablet a mi sobrino, sin revisar el dispositivo primero. Susan se puso pálida y me preguntó si había limpiado la tablet, y yo asentí. Parecía aliviada, probablemente pensando que ya no tenía pruebas, y me dijo que debería aprender a meterme en mis propios asuntos. Empezó a amenazar con que, si alguna vez le contaba a mi hermano sobre esto, arruinaría mi vida. La miré fijamente, sabiendo que absolutamente nada podría hacerme. Sus palabras empezaron a enfurecer y le pregunté por qué estaba tratando de defenderse. Luego intentó justificarse, diciéndome que merecía divertirse de vez en cuando y que Chad la hacía sentir mejor consigo misma.
Al escuchar la falta de arrepentimiento en su voz, le dije firmemente a Susan que necesitaba sincerarse con mi hermano porque esto no me parecía bien. Comenzó a gritarme de nuevo de manera agresiva, pero la interrumpí rápidamente. Me levanté de mi asiento y le pedí que encontrara el camino de vuelta a casa por sí misma. No quería estar cerca de ella después de ver su comportamiento. Susan seguía gritándome mientras la dejaba allí y me iba en coche. Cuando llegué a casa, mi madre, que nos estaba esperando en la sala, me preguntó si había tenido un buen día junto a Susan. Le di un pequeño asentimiento, tratando de no despertar sospechas, y me dirigí rápidamente a mi habitación. Necesitaba tiempo para pensar después de la forma en que Susan acababa de comportarse conmigo. Esto era totalmente atípico para ella. O tal vez siempre había sido así de desagradable y había mantenido este lado de ella bien oculto hasta ahora. Las ruedas giraban en mi cabeza mientras repasaba nuestra conversación palabra por palabra. Sus amenazas no me afectaban, y sabía que mi hermano y mi sobrino necesitaban ser protegidos de ella. Merecían saber la verdad sobre esta mujer. Decidí darle unos días para hablar con mi hermano por sí misma. Con suerte, se abriría y confesaría. Si no lo hacía para su cumpleaños en 4 días, entonces se lo diría. Observé y esperé a que Susan hablara con David. Cada vez que pasaban tiempo juntos, esperaba que hiciera lo correcto y le contara todo. Pero desafortunadamente, fiel a su carácter, nunca le confesó y fingió que nunca. Tuvimos esa conversación. Si alguna vez estaba a solas con mi hermano, Susan nos interrumpía sin motivo aparente, tal vez temiendo que le dijera algo. También notaba que recibía mensajes de texto frecuentes a lo largo del día y, por la forma en que sonreía, sabía que eran de Chad, lo que significaba que seguía en contacto con él a pesar de mi advertencia. Sé cuánto la ama mi hermano y cuán duro trabaja para mantener a la familia. Por lo tanto, verla seguir engañándolo a pesar de que le pedí respetuosamente que se detuviera y le confesara, era un puñal en mi corazón. Con su cumpleaños llegando al día siguiente, supe que tenía que exponerla. Mi hermano y ella estarían volando esa tarde después de celebrar su cumpleaños, así que si alguna vez había un buen momento para hablar con mi hermano, necesitaba ser antes de que volvieran a casa. En su cumpleaños, Susan estaba extra alegre. Era como si estuviera celebrando que finalmente podría alejarse de mí y pensando que me había asustado con éxito. Poco sabía ella lo que tenía planeado para ese día. Mi madre había preparado con amor una gran comida para la cumpleañera. Habíamos invitado a un par de nuestros familiares y amigos cercanos para unirse a nosotros durante la celebración. A Susan le encanta ser el centro de atención y parecía estar divirtiéndose durante todo el día. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, se sentó emocionada con todos para examinarlos. La observé con una sonrisa mientras revisaba uno por uno, absorbiendo toda la atención y disfrutando claramente de ser el centro de todo. Cuando llegó a mi regalo, su curiosidad era evidente. Era un paquete considerable, y con emoción, lo desenvolvió para encontrar un álbum de fotos en su interior. El álbum comenzó con una foto de ella de sus días universitarios en la parte superior. Sonrió, y preguntó si había reunido sus fotos de infancia en este álbum. Sus ojos brillaban con la anticipación de una colección sentimental de recuerdos familiares. Le sonreí educadamente, sabiendo que muy pronto su sonrisa se convertiría en un ceño fruncido. Ella pensó que podía actuar tierna e inocente frente a todos, pero vaya que estaba equivocada. En el momento en que abrió el álbum, su rostro se encontró con una foto tamaño A4 de ella y Chad. Continuó pasando las páginas para ver múltiples capturas de pantalla de sus mensajes con Chad. Mi madre y mi hermano, que estaban sentados a ambos lados de ella, se inclinaron para leer el contenido. Mi madre jadeó de inmediato, dándose cuenta de lo que era, y mi hermano llevaba una expresión de confusión. Susan trató apresuradamente de cerrar el álbum, pero mi hermano fue rápido y se lo arrebató de las manos. Se puso de pie para revisar las páginas. En este punto, todos sabían que algo estaba mal y se intercambiaban miradas. Mi papá, sintiendo algo extraño, preguntó en voz alta si había un problema, y observamos cómo el rostro de Susan se volvía pálido, dándose cuenta de que ya no podía huir de la verdad. Su mirada enfadada se encontró con la mía, pero mantuve el contacto visual, transmitiendo a través de mi mirada que no iba a retroceder. Había considerado cuidadosamente esta acción, incluso si parecía extrema. Ella fue quien eligió la infidelidad, y era hora de que enfrentara las consecuencias. Después de hojear detenidamente las páginas, mi hermano me miró directamente y preguntó si todo era cierto. Asentí con afirmación. Susan empezó a balbucear excusas,
Pero el daño estaba hecho. Mi hermano parecía como si le hubieran golpeado con un bloque de realidad. Sin pronunciar una sola palabra, había soltado la bomba de la verdad, dejando la habitación en un silencio atónito. Mi hermano luego tomó el teléfono de Susan de sus manos, probablemente para investigar más a fondo. Mis padres, que estaban revisando el álbum ahora, parecían increíblemente estresados. Mi madre me preguntó cómo me había enterado de todo esto. Y ahí fue cuando revelé todo. Les dije que tropecé con ello por accidente mientras usaba la tablet de mi sobrino, que en realidad era de Susan. Olvidó cerrar sesión en su cuenta, así que vi todos sus mensajes con Chad y tomé capturas de pantalla. Continué explicando que la confronté al respecto al día siguiente, pidiéndole que fuera sincera con mi hermano, pero ella se negó rotundamente. En cambio, intentó amenazarme, por lo que me vi obligada a revelar su aventura de esta manera. Mi hermano, después de descubrir las pruebas de los chats de Susan con Chad en su teléfono y escuchar mi versión de la historia, salió furioso, probablemente necesitando tiempo para procesar todo. Mi papá, que se mantuvo en silencio durante todo el lío, finalmente habló y le pidió a Susan que saliera de nuestra casa. Susan, atrapada en su propia red, trató de inventar excusas débiles, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. Mi papá le dijo con firmeza que lo que había hecho era imperdonable y que debería haberle contado a mi hermano sobre esto en lugar de obligarme a exponerla de esta manera. Fue un glorioso derrumbe ver cómo Susan fue expuesta y quedó roja de vergüenza. Empezó a llorar y corrió hacia arriba, avergonzada. Desde el incidente, mi hermano no ha vuelto a casa con Susan. Mi sobrino está quedándose con nosotros, y mi hermano le ha pedido a Susan que le dé espacio, a pesar de que ella le suplica que regrese con ella. Mis padres han hablado más conmigo al respecto y comprenden completamente por qué tuve que exponerla de esta manera. Sin embargo, cuando discutí el asunto con mi abuela después, expresó su desaprobación. Según ella, no debería haber interrumpido el matrimonio de mi hermano revelando el secreto de Susan. Dada mi profunda admiración y amor por mi abuela, su perspectiva me ha dejado reflexionando sobre si lo que hice estuvo bien. Entonces, Reddit, ¿estoy equivocada por exponer la aventura de mi cuñada cuando ella no reveló nada a mi hermano? Actualización 1. Gracias a todos por sus opiniones honestas. Mientras que algunos piensan que estuve equivocada, me alegra ver que otros parecen estar de acuerdo con lo que hice. Quisiera aclarar una vez más que nunca habría hecho esto si Susan hubiera decidido hablar con mi hermano por sí misma. Es por eso que la enfrenté antes de revelar la verdad en su cumpleaños. Ojalá hubiera sido una mejor persona y le hubiera dado la noticia a él en lugar de intentar amenazarme. En cuanto a mi hermano, él y yo nos sentamos a discutir todo con más detalle. Fue desgarrador ver a mi hermano quebrarse frente a mí mientras me contaba que no tenía idea de que su esposa había estado haciendo todo esto a sus espaldas. Se cuestionaba si esto había sucedido porque no le podía dar atención debido a sus 2 trabajos. Mi corazón se conmovió por mi hermano, sabiendo lo duro que trabajaba para mantener a su familia. Le dije que las acciones de Susan no tenían nada que ver con él. Siempre había sido un esposo y padre ejemplar, y si Susan no podía apreciar eso, entonces no merecía estar con él. A pesar de mis intentos de consolarlo, mi hermano sigue afectado profundamente por la situación, revisando una y otra vez el álbum de fotos que contiene todos los mensajes de Susan con Chad. No estoy segura de cuándo planea hablar con Susan al respecto. He decidido tomar algunos días más libres del trabajo, considerando trabajar en el negocio de mis padres para apoyar a mi hermano y ayudar a cuidar a mi sobrino durante este momento desafiante. Actualización 2. Durante los últimos días, Susan me ha estado enviando mensajes que han ido convirtiéndose lentamente en amenazas cada vez más absurdas. Continúa culpándome por revelar su secreto a mi hermano y al resto de la familia, sin reconocer ninguna responsabilidad por haberle sido infiel a mi hermano en primer lugar. Al principio, lo ignoré porque entendía por qué estaba enojada conmigo, pero con el tiempo sus mensajes se volvieron cada vez más gráficos, amenazando con hacerme daño físico por lo que le hice. Sus mensajes se volvieron tan viles que me vi obligada a mostrárselos a mis padres hoy. Mi mamá y mi papá se enfadaron inmediatamente al leer sus amenazas. Me instaron a mostrarle estos mensajes a mi hermano. Dudé, sabiendo que ya estaba lidiando con mucho y se sentía mal por toda la situación. Sin embargo, cuando vio lo que Susan me había estado enviando, inmediatamente adoptó el papel de hermano mayor protector. Me aseguró que manejaría la situación y me dijo que la bloqueara de inmediato. Prometió que no me molestaría más y dejó claro que se encargaría de lidiar con su comportamiento.
Ha sido una prioridad para mí pasar más tiempo con mi sobrino últimamente. Con mi hermano y él listos para volar de regreso a casa en un par de días, quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Aunque mi sobrino siente que algo no está bien porque Susan no está cerca, al ser un niño, fácilmente se absorbe en sus juegos y juguetes. Por el bien de mi adorable sobrino, espero que todo salga bien. Siguiendo el consejo de mi hermano, he bloqueado a Susan, así que con suerte no podrá comunicarse más conmigo con sus amenazas. Estoy enfocada en crear un ambiente más positivo y reconfortante para mi sobrino durante estos tiempos inciertos. Actualización. 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y reconozco que ha pasado bastante tiempo antes de proporcionar la última entrega de la historia. Han ocurrido muchas cosas desde mi última actualización y quería tomarme un tiempo para procesar todo. Después de que mi hermano y mi sobrino regresaron a casa, él confrontó a Susan sobre la situación. Sin embargo, ella continuó negando todo a pesar de las pruebas claras que teníamos. Frustrado y decidido a conocer la verdad, mi hermano decidió tener una conversación directa con Chad. En esta conversación, Chad confesó todo, revelando que Susan le había expresado su amor y él correspondió a esos sentimientos. Según Chad, estuvieron involucrados románticamente durante más de un año. Esta nueva revelación llevó a una confrontación acalorada e intensa entre David y Susan. Más tarde, cuando mi hermano nos contó sobre su conversación con Chad, estábamos destrozados por él. Mi papá instó a mi hermano a que era el momento de decidir el destino de su matrimonio. Mi madre estuvo de acuerdo y le dijo a mi hermano que, sin importar lo que decidiera, todos estaríamos a su lado. También le recordé que tuviera en cuenta el interés superior de mi sobrino, ya que no era saludable para un niño estar expuesto a tanta toxicidad. 2 meses después, David tomó la difícil decisión de presentar la solicitud de separación de Susan. Las peleas constantes habían afectado su relación y se dio cuenta de que no quedaba nada por salvar. Incapaz de perdonar a Susan por sus acciones y con Susan sin voluntad de enfrentar sus errores, quedó claro que la mejor opción era tomar caminos separados. Como el proceso legal aún está en curso, Susan se vio obligada a mudarse de la casa de David. El peso de sus acciones tuvo consecuencias graves y enfrentó la realidad de perder su matrimonio. A pesar de los desafíos, mi familia ha permanecido unida en apoyo a David y mi sobrino. El desgaste emocional en David es evidente, pero sigue demostrando fuerza y resistencia, decidido a proporcionar un entorno estable para su hijo, Daniel. Reflexionando sobre toda la experiencia, creo firmemente que revelar el romance de Susan fue necesario para el bienestar de mi hermano y la protección de mi sobrino. La verdad trajo claridad y permitió que mi hermano se diera cuenta de que estaba siendo engañado por Susan. Apoyó mi decisión y seguiré respaldando a mi hermano tanto como pueda en su camino hacia la curación.